Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos sumergimos en un tema que nos afecta a todos, el impacto ambiental de los vehículos. Exacto, un tema complejo. Vamos a analizar un estudio que usa lo que se llama análisis de ciclo de vida. Ajá, o sea, que vamos a ver todo el proceso. Sí, desde la extracción de materias primas hasta el desguace. Increíble. Y no solo se limita a un tipo de coche, ¿no? No, abarca desde los gasolina y diésel hasta los híbridos e incluso los 100% eléctricos. Y la otra cosa interesante es que no se centra solo en un país. Correcto. Compara el mismo modelo de coche en España, Reino Unido, Estados Unidos, México y Brasil. Claro, porque la fuente de electricidad de cada país influye en el rendimiento de los vehículos eléctricos. Totalmente. No es lo mismo un coche eléctrico en un país con energía solar que en uno que depende del carbón. Claro, como comparar una bicicleta con un camión. Exacto. Y otro factor clave es el tamaño del vehículo. Cuanto más grande, mayor impacto, independientemente de la tecnología. Lógico, ¿no? Más peso, más materiales, más energía para moverlo. Precisamente. Y hablando de energía, el estudio analiza varios combustibles: gasolina, diésel, GLP, GNC y la electricidad. Y hasta mezclas como el E25 de Brasil. Sí, que combina etanol con gasolina. Interesante. Y no podemos olvidarnos de las baterías, ¿no? Claro, el estudio compara 3 tipos: níquel metal hidruro, litio níquel manganeso cobalto y litio níquel cobalto aluminio. Las baterías. El alma de los coches eléctricos. Pero, ¿en qué se diferencian? Principalmente la densidad energética, el peso y el impacto durante su ciclo de vida. O sea, la cantidad de energía que puede almacenar por kilogramo. Exacto. Eso afecta a la autonomía del vehículo y a su impacto ambiental. Como si tuviéramos 3 mochilas. Una pequeña, una mediana y una grande. Sí, la batería es esa mochila. Cuanto más eficiente, más energía podemos almacenar en menos espacio y con menos peso. Fascinante. Entonces, ¿qué nos dice el estudio sobre el impacto ambiental de cada tipo de vehículo? ¿Hay algún ganador? Bueno, los de gasolina y diésel siguen teniendo el mayor impacto, principalmente por la combustión. Era de esperar. ¿Y los híbridos? Los HEV o híbridos no enchufables muestran una mejora, pero la fabricación de la batería también suma su huella. Ya. Y los híbridos enchufables, los PHEV. Ahí la cosa se complica. Su impacto depende de la frecuencia con la que se cargan y de la fuente de electricidad. Si la electricidad viene de una central de carbón, no estamos ganando mucho. Exacto. Y los BEVs, o vehículos 100% eléctricos, tienen las emisiones más bajas durante el uso. Pero la producción de baterías es muy intensiva en energía. Correcto. Su impacto general está ligado a la red eléctrica a la que se conectan. Un coche eléctrico en un país con mucha energía solar es como un atleta con una dieta perfecta. Buena analogía. Lo importante es que no hay un ganador universal. La mejor opción depende de la ubicación, los hábitos de conducción y el acceso a la infraestructura de carga. No se trata de demonizar una tecnología, sino de entender las complejidades y tomar decisiones informadas. Exactamente. Hay algunos datos generales que me gustaría destacar. Sí. La diferencia de peso de la batería entre un coche eléctrico pequeño y uno grande es impresionante. Un coche pequeño puede tener una batería de unos 212 kilos, mientras que uno grande puede llegar a tener una de 641 kilos. Casi el triple. Una barbaridad. Imagina la diferencia en manejo y eficiencia. Sin duda. Y otro dato, el tipo de batería puede cambiar las emisiones totales hasta 60 veces. 60 veces. Increíble. La investigación en baterías más eficientes es fundamental. Totalmente de acuerdo. No olvidemos el caso de Brasil, donde el etanol cambia el impacto de los de gasolina. El etanol, un factor clave. Sí, los que usan E25 tienen un impacto menor en cambio climático que los de gasolina pura. Interesante. ¿Y qué hay de la vida útil estética de un coche? Es el punto en el que alguien podría querer un coche nuevo por otras razones, como la estética. Ya veo no solo la vida útil de la batería o del motor, sino también la percepción del consumidor. Exactamente. Y esto también se tiene en cuenta en el análisis. Fascinante cómo este estudio profundiza en tantos detalles. Sin duda. Y lo más importante es que nos da información para tomar decisiones más conscientes a la hora de elegir nuestro vehículo. Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que ya lo hemos cubierto bastante en esta primera parte. En la segunda, analizaremos los resultados del estudio para cada país. Será muy interesante. Veremos cómo la combinación de tecnología, combustible y mix energético crea un panorama diverso. Exacto. No se pierdan la segunda parte. Volvemos a The Deep Dive. En la primera parte ya vimos las variables que el estudio usa para analizar el impacto ambiental. Ahora, vamos a ver resultados concretos. Empecemos con España. Perfecto. ¿Qué nos dicen los datos sobre el impacto de los diferentes tipos de vehículos en España? ¿Hay alguna sorpresa? Bueno, en España se confirma que los de gasolina y diésel siguen teniendo el impacto más alto, sobre todo en cambio climático. No me sorprende. ¿Y los híbridos?
marcan una diferencia significativa. Los ETB-FEEs o híbridos no enchufables muestran una mejora, pero no tan grande. La fabricación de la batería, aunque pequeña, añade un impacto que compensa la reducción de emisiones durante el uso. Es como si intentáramos ahorrar agua en casa, pero tuviéramos una fuga en una tubería. Ya veo. Entonces, no es oro todo lo que reluce. Y los híbridos enchufables, los Piaget, depende mucho de cómo se usen. Ahí entra la complejidad del mix energético. En España, con un mix que aún depende de combustibles fósiles, el impacto de los Piaget no se reduce mucho a menos que se usen en modo eléctrico y se carguen con renovables. O sea que si queremos que un Piaget sea realmente más limpio, tenemos que cargarlo con energía verde y usar el motor eléctrico. Y los 100% eléctricos, los BESS, ¿cómo se posicionan en España? Los BESS en España tienen un panorama prometedor. Aunque la fabricación de la batería sigue siendo un factor importante, el impacto durante el uso es mucho menor que el de cualquier vehículo de combustión. Claro, porque no emiten gases de escapes. Es como comparar un globo aerostático con un avión. La forma de moverse y el impacto son diferentes. Exacto. Pero, como hemos dicho, el impacto final de un BED depende mucho del mix eléctrico del país. A medida que España avance hacia renovables, el impacto de los BED se reducirá aún más. Me alegra escuchar eso. Parece que el futuro del transporte en España se inclina hacia la electrificación, pero con energía limpia. Y cambiando de escenario, ¿qué pasa con los otros países? Vemos diferencias. Claro. Por ejemplo, en Reino Unido, el impacto de los de gasolina es un poco menor que en España, por diferencias en el combustible y las normas. Ya veo. Pequeños detalles pueden tener un gran impacto. Y en cuanto a los eléctricos, Reino Unido está mejor posicionado. En Reino Unido, los BESS tienen un impacto aún menor que en España, gracias a un mix eléctrico con más renovables. Genial. Parece que Reino Unido nos lleva ventaja. ¿Y qué pasa con Estados Unidos? Estados Unidos es peculiar. Por su dependencia de combustibles fósiles para la electricidad, el impacto de los eléctricos no es tan bajo como en Reino Unido. Tiene sentido. Si la electricidad viene del carbón, la ventaja de los BESS se reduce. Exacto. Pero a pesar de esto, los BEVs en Estados Unidos siguen siendo mejor opción que los de gasolina o diésel. Interesante. Parece que incluso con un mix eléctrico menos limpio, la electrificación sigue siendo un paso adelante. Y México y Brasil. Empecemos con México. La situación es similar a la de España, con un mix eléctrico dominado por combustibles fósiles. El impacto de los BEV no es tan bajo como en países con más renovables. ¿Y hay alguna diferencia notable con España? Sí, en México las normas de emisiones son menos estrictas. Los vehículos convencionales emiten más contaminantes. Ya. Un mix eléctrico menos limpio y normas más laxas crean un escenario menos favorable para la movilidad sostenible. ¿Y Brasil? Brasil es un caso particular. Su apuesta por el etanol ha cambiado el panorama. Los de gasolina que usan E25 con un 25% de etanol tienen un impacto menor en cambio climático. Ajá. El etanol, un factor clave. ¿Y cómo afecta esto a los eléctricos? ¿Siguen siendo la opción más limpia en Brasil? Sí, a pesar de la ventaja del etanol, los BEV en Brasil siguen siendo la opción más limpia, ya que gran parte de su electricidad viene de renovables, sobre todo la hidroeléctrica. Entonces, Brasil nos da un ejemplo de cómo los biocombustibles y las energías renovables pueden crear un entorno más favorable para la movilidad sostenible. Cada país tiene su propia historia. Sin duda. Y este estudio nos permite apreciar esas diferencias y comprender las complejidades del impacto en diferentes contextos. Totalmente de acuerdo. Hemos analizado los resultados para cada país y hemos visto cómo influyen el mix eléctrico y las políticas de combustible. En la tercera parte, vamos a profundizar en elementos específicos del estudio que nos ayudarán a comprender mejor el panorama general. Y volvemos a The Deep Dive. Ya hemos explorado las diferentes tecnologías y su impacto en varios países. Ahora vamos a profundizar en algunos elementos específicos. Es como si tuviéramos un mapa del tesoro, ¿no? Ya vimos el mapa general, ahora buscamos las pistas que nos lleven al tesoro. Me gusta la analogía. Y una de esas pistas son los combustibles. El estudio nos muestra que no todos los combustibles fósiles son iguales. Por ejemplo, el GNC tiene un impacto menor en su extracción y producción que la gasolina o el diésel. Eso es interesante. Pero al final lo que importa es lo que sale del tubo de escape, ¿no? Claro, ahí entra la eficiencia del motor. Aunque el GNC sea más limpio en su origen, si el motor no es eficiente, las emisiones pueden ser altas. Entonces hay que combinar un combustible más limpio con un motor eficiente, como un equipo de superhéroes. Y hablando de tecnología, ¿qué nos puedes contar sobre las baterías?
Sabemos que son el corazón de los eléctricos, pero el estudio dice que no todas son iguales. Exactamente. La tecnología de las baterías impacta en el rendimiento y la sostenibilidad. El estudio compara 3 tipos y cada una tiene sus características. Hemos hablado de las NiMH, LiNMC y LiNC. ¿Podría recordarnos las diferencias? ¿Qué implican para el usuario? Claro, las NiMH son las más antiguas y menos eficientes, las NiNC son las más comunes en los vehículos eléctricos actuales, y las NiNCA son las más nuevas y prometedoras. Podríamos decir que las LiNCA son las que tienen menor impacto. El estudio confirma que las NiNCA tienen un impacto menor en su producción que las otras dos. Su mayor densidad energética permite almacenar más energía en menos peso, lo que reduce los materiales necesarios. Fantástico. Parece que la investigación en baterías está dando frutos. ¿Y qué otros aspectos del estudio destacarías para el futuro de la movilidad sostenible? La vida útil de las baterías es clave. Cuanto más duren, menor será el impacto por kilómetro. El estudio nos recuerda que la vida útil no se limita a la degradación técnica, sino que también incluye la obsolescencia o el deseo de los consumidores de tener un coche más moderno. Es un punto muy importante. No se trata solo de fabricar baterías que duren, sino de crear un sistema que fomente su uso durante más tiempo, ya sea a través de la reutilización o de incentivos para la reparación. Exactamente. Y ahí entra la colaboración entre fabricantes, gobiernos y consumidores. Todos tenemos un papel en la creación de un sistema más sostenible. Estoy de acuerdo. Este estudio nos ha dado mucho en qué pensar. Hemos visto las complejidades del impacto ambiental, la importancia del mix energético, la influencia de las políticas de combustible y la promesa de las nuevas tecnologías. Sin duda. Y lo importante es que nos ha dado herramientas para tomar decisiones más informadas al elegir nuestro próximo vehículo. Exacto. Al final, no hay una solución única para todos. La mejor opción dependerá de nuestras necesidades, nuestro estilo de vida y el entorno en el que vivimos. Totalmente de acuerdo. La movilidad sostenible es un viaje y este estudio nos ha ayudado a trazar el mapa. Muchas gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Esperamos que esta información les ayude a tomar decisiones más conscientes sobre impacto ambiental de sus vehículos. Hasta la próxima.